Pues vamos a comenzar directo, amén. ¿Cómo han estado, familia? ¿Bien? No, a ver, ¿cómo está el rollo? Ya saben que yo les pregunto otra vez, si no contestan bien, ¿cómo han estado, familia? Bueno, pues yo les quiero contar la historia de un pueblo que se había organizado de una manera tan bonita y se había administrado de una manera tan buena que había logrado muchas cosas. Económicamente había logrado muchas cosas. De hecho, ese lugar, esa pequeña ciudad no tenía ya cárceles porque habían logrado que el índice delictivo bajara por todo, o sea, desapareció. No había cárceles porque no había a quién meter a la cárcel. Esa ciudad comenzó a prosperar demasiado. Comenzó, de hecho, a crear su propia moneda y comenzaron a cultivar, comenzaron a tener empresas. La verdad es que esa ciudad no necesitaba nada de nadie. Entonces estaba en un nivel, pero tan cañón esa ciudad, que llegó un momento y que dijo: la verdad es que cada vez que viene gente de fuera, cada vez que viene gente y nos visita, como que nos empeora las cosas, como que nos afecta un poco que otra gente de fuera venga y nos contamine otras ideas, otras costumbres, o de algo que no nos gusta y no creemos. Perdón. Dice, ¿qué les parece? Platican entre ellos. El alcalde de esa ciudad dice: ¿qué les parece si yo me hago presidente y no dejamos que nadie entre y nosotros mismos podemos satisfacer nuestras necesidades? Y todo el pueblo, pues sí, se nos hace que es lo más fácil. Oye, cerraron caminos, vías marítimas, vías terrestres, las cerraron. Dijeron: ya no queremos más contaminación y más influencia de otros lugares. Entonces cerraron el lugar. Pero ¿qué sucedió? Cuando empezaron a llegar las lluvias, tormentas, huracanes, y no paraban las lluvias, hubo inundaciones, hubo gente perdida, hubo muchas situaciones que se salieron del control de esa gran ciudad y de esa gran organización. Se salieron de control y países que querían ayudarlos, no había manera de cómo ayudarlos. Las vías de acceso estaban totalmente bloqueadas, estaban casi desaparecidas. Y en algunos momentos me pongo a pensar, ¿qué tanto tú y yo nos parecemos a esa ciudad? A veces, cuando resolvemos alguna cosa o cuando algo nos sale bien, sentimos que ya no necesitamos a nadie más. O creemos que nosotros podemos resolverlo a como Dios nos dio el intelecto, ahora sí como dijera nuestra abuelita, como Dios manda, o sea, dale. Y a veces creemos que no necesitamos a nadie. Y hoy me pongo a pensar, claro, ¿verdad? En Jesús. Jesús es el ejemplo más cañón que podemos tener. Oye, no puedo resolver eso, no sé cómo hacer eso. Bueno, chécate cómo lo hizo Jesús. Y me pongo a pensar en Jesús y les voy a dar un texto bíblico. Mateo 26, 51 al 53. Mateo 26, 51 al 53. Y tú me vas a decir: ay, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando? No mucho, pero bueno, te lo voy a leer y lo vamos a entender. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y Jesús le dijo: guarda tu espada, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Oye, es Jesús. Te quiero hacer una pregunta. ¿En verdad crees que Jesús necesitaba a los 12? ¿O crees que necesitaba de alguna manera a los apóstoles? La verdad, no. ¿Por qué Jesús se empeñó a andar y buscar amigos completamente imperfectos? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús, pudiéndole hablar a equipos, ejércitos de ángeles, Él pudiendo solucionar todo, porque era Jesús, Hijo de Dios? ¿Por qué escogió seres imperfectos para tenerlos como amigos? ¿Por qué? Porque lo apoyaban espiritualmente. Hay un momento en el que Jesús les dice: oigan, oran por mí, voy y vengo. ¿Cómo los encontró de regreso? Dormidos. Fue otra vez, les dijo: ahora sí pónganse a orar. Regresa y les dice: otra vez dormidos. O sea, a ver, ni espiritualmente estaba contando con ellos.
pero él buscó compañía. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en la amistad? ¿Qué sucede en la amistad? Simplemente te fortaleces. Nosotros vivimos en valles o montañas. En valles, en valles, yo necesito que alguien me ayude a salir del valle, amén. En montañas, yo necesito compartir esta alegría con alguien. Qué mejor con un hermano. Qué mejor con un hermano que entiende lo que estoy viviendo. Es más, qué mejor que cualquier persona. A veces nosotros juzgamos, y a eso voy con todo lo del pueblo o todo lo de la ciudad aislada. Y esto es que nosotros juzgamos, pasamos por un filtro muy cañón a las personas. Pasamos a las personas por un filtro casi imposible de pasar. Y no nos damos cuenta que no se trata de una amistad para nosotros, sino de cómo podemos bendecir a otros. Ahí está Jesucristo con esos imperfectos. Jesús sabía que el legado que estaba depositando en las manos de esos seres imperfectos, como tú y como yo, iba a llegar a más. Iba a llegar a más porque Él estaba pensando en cómo bendecirlos a ellos, no tanto en Él, cómo bendecirlos a ellos. Yo te quiero pedir un favor. Yo quiero que hoy en tu corazón pienses en esa relación que fracturaste, que fracturaron, en esa relación que se ha perdido. A lo mejor es con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Y yo quiero decirte una cosa: no pienses en lo que puede aportar esa persona a ti, sino tú cómo puedes aportar a esa persona. ¿Cómo puedo bendecir a esa persona? ¿Cómo puedo volver a unirme a esa persona y poder salvar esa relación? Jesús me habla bien cañón de salvar las relaciones. Y ahí es donde yo, de hoy en adelante, y te lo pido a ti encarecidamente, con todo mi corazón, te quiero dejar esto: haz lo posible por salvar las relaciones que tienes en tu vida. Amén. Ok, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. A mí me gustaría iniciar mi participación preguntándoles: ¿a quién de aquí les gustan los deportes? Muchos, ¿verdad? Bueno, hay dos formas de disfrutar un juego de béisbol, un juego de fútbol americano. Y una de esas formas es siendo espectador, es yendo al estadio, sentarte, ¿verdad? Comprar algo de comida, ¿verdad? Disfrutar el juego y pasarla bien. Y otra de las formas que tú puedes disfrutar ese juego, pues es precisamente siendo un jugador, ¿verdad? ¿Y qué implica ser un jugador? ¿Cómo disfruta el jugador ese juego? Bueno, tú puedes decir, bueno, pues él está ahí porque es su trabajo, ¿verdad? Pero generalmente alguien que se dedica al deporte disfruta lo que hace. No importa que se levante temprano, no importa que tenga que hacer dieta, no importa que se tenga que esforzar físicamente. ¿Por qué? Pues porque le está gustando eso. Entonces, empecé con esta analogía porque nosotros podemos vivir así, como jugador o como espectador. Cuando tú eres un espectador en las cosas del Señor, pues simplemente estamos sentados, estamos escuchando, ¿verdad? Le pedimos al pastor que ore por nosotros, ¿verdad? Y necesitamos que alguien nos atienda. Pero cuando somos cristianos, que estamos en el juego o que queremos ser jugadores, pues bueno, no solamente venimos y escuchamos la palabra, sino que hacemos lo que dice la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y quiero leerles Lucas 4:18. Dice: el Señor ha puesto su espíritu en mí. Dice, porque me eligió. ¿Qué dice? Me eligió. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias a los pobres. Dice, me envió a contarles a los prisioneros
que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Tú y yo somos esos jugadores. Y Jesús quiere que tú seas jugador y no es espectador. Se los voy a repetir otra vez. Dios quiere que tú seas jugador y no un espectador. ¿Por qué? Porque Dios a ti te eligió. A ti y a mí Dios nos eligió. Tú tienes la capacidad de poder ser de bendición a otros. Yo no sé tú cómo te sientas el día de hoy, o cómo te has sentido en este mes, o cómo te has sentido a lo largo de esta pandemia. Pero Dios quiere que tú te veas como un jugador. No porque tú te quieras ver como un jugador, sino porque Él te eligió para que tú jugaras. Y Dios quiere que tú bendigas a la gente que está a tu alrededor, porque Dios nos ha dado áreas de influencia, ¿verdad? Está nuestro hogar, están nuestros hijos, está nuestra empresa, está nuestro empleo. Y de verdad yo creo que aquí hay muchas personas que se han acercado a ti y te han dicho: me siento mal, mi matrimonio está siendo desquebrajado. Y es ahí donde Dios quiere que juguemos y empecemos a hablar las buenas noticias. Dice aquí la palabra, llevar buenas noticias. Tú y yo tenemos la capacidad de llevar buenas noticias, de quitar el velo a aquellos que no pueden ver las bendiciones de Dios. Y Dios quiere que tú y yo vivamos así, jugando siempre. Dios quiere que tú te veas como ese jugador con la capacidad de poder bendecir a tu familia, a tu mamá, a tus hijos. ¿Qué pasa cuando un hijo tuyo se acerca y te dice: mamá, es que me siento triste porque no pasé un examen? No le vaya a decir: hermana, pues ponte a estudiar, no seas burro, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le alientes, que tú le ayudes, y Dios quiere que a la gente que está a nuestro alrededor podamos bendecirlo. Dice Hechos 20:35: en todos os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras que el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tú y yo tenemos la capacidad siempre de dar. Quita de tu mente, de tu corazón, el que tú no tienes la capacidad de dar. Dios te ha dado la capacidad para que tú des. ¿Por qué? Porque Él te eligió. Amén. Dios los bendiga. Aleluya, bien. Gracias, Señor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Contentos? Bueno, yo te quiero empezar mi participación con decirte unas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que lo más importante para nosotros, que lo más importante que debemos de hacer es amar a Dios y amar a las demás personas. Y eso lo dijo y lo dejó escrito el discípulo en el libro de Marcos 12, 30 y 31. Podemos leerlo y yo quiero que lo leamos. Dice Marcos 12, 30 y 31: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que este. Aquí Dios nos está hablando que para nosotros poder amar a la gente, yo lo puedo percibir que tenemos que amar a Dios.
Dios es el que va a poner en tu vida y en mi vida el poder amar a aquellas personas que a lo mejor abusaron de nosotros, nos lastimaron o hicieron algo mal en tu vida o en mi vida. Entonces es muy importante que tú y yo podamos pedir, como dice el título, pedir la ayuda de Dios para poder amar a los demás. El tema que yo le puse a este es: con la ayuda de Dios tendremos relaciones sanas, tendremos mejores relaciones. Yo sé que cuando nosotros nacemos humanamente, crecemos y cuando no conocemos del Señor, lo digo en mí, a veces somos egoístas, somos soberbios, somos orgullosos. Cuando conocemos a Dios, Dios empieza a cambiar nuestro carácter, empieza a cambiar nuestra vida, nuestra manera de cómo pensar, de cómo actuar, de cómo ver a la demás gente. Y yo he pasado por situaciones como todos difíciles, pero yo sé que con la ayuda de Dios, tú y yo podemos ser otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos deja en su palabra algo que a mí me llama la atención y me impacta mucho. En uno de los libros, allá por el Génesis, me llama mucho la atención donde Dios llama a Abraham como su amigo. Entonces tú y yo podemos aprender de Dios que tú y yo podemos tener unas buenas relaciones y hacer amigos aquí en la tierra. Ese es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dice que Él amaba a toda la gente. Él amaba a toda la gente. Pero había cierta gente que Él tenía alguna preferencia, vamos a decirlo así, que estaba más cerca de Él. Y vamos a ver de Marta, de María y de Lázaro. Y hay un momento donde Lázaro muere. Y dice la Biblia que Él amaba a Lázaro, que Él consideraba a la familia, sus amigos, los hospedaban y los veía como sus amigos, ¿sí? Y dice que Él fue y vemos que resucita a Lázaro, ¿sí? Si hay alguna relación que tú has perdido o una relación o una amistad que no se está yendo, yo sé que Dios a través de su Espíritu Santo va a revivir esa relación que se ha perdido. Y dice la Biblia que a pesar de lo que hablábamos ahorita de los 12 discípulos que formó ese equipo Jesús, pero dice que Jesús había uno que lo llama en la Biblia el discípulo amado, y habla la Biblia que era el único que se recostaba en su pecho, que era el apóstol Juan. Y ahí vemos que él escribe el Evangelio, escribe las cartas y escribe el Apocalipsis. Entonces, cuando tú y yo somos discípulos de Jesús, somos hijos de Dios, estamos llamados a eso. Dios quiere que realmente toda relación que se haya roto, que se haya quebrado, que se haya apartado de nuestras vidas, vamos a pedirle ayuda a Dios, y yo sé que Dios nos va a dar la capacidad, la sabiduría, la gracia, el momento para sanar esas relaciones que Dios quiere que las sanemos. Y quiero terminar con esto. Dice: ¿en qué relación tengo que invertir más tiempo o más del amor de Dios? Hay relaciones que necesitan más tiempo tuyo y mío que otras. Entonces, te lo dejo ahí, tú analízalo y di qué relación es a la que le tengo que yo dedicar más tiempo, a mi matrimonio, a mis hijos, a mis padres, según lo que tú estés viviendo. Y por último, ¿cómo te va con las relaciones con tu prójimo? ¿Lo amas a tu prójimo? Dice que el primer prójimo, los que estamos casados, es nuestra esposa y nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué tal con los parientes difíciles? No sé cómo esté tu relación. A veces hay parientes muy buenos, pero hay parientes muy, muy difíciles. ¿Cómo está tu relación con esos parientes difíciles? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿O con esa relación que ya se rompió, que ya no existe? ¿Cómo está?
Entonces yo te animo a que el día de hoy podamos tomar todo lo que Dios nos está hablando en estos 4 personas que Dios puso para que compartiéramos este tiempo, y nos llama a que esas relaciones, tú y yo, las volvamos a cultivar, que volvamos a trabajar en ellas, que son rotas o que no las tenemos bien, en todas estas que te mencioné. Y yo sé que con la ayuda de Dios, Él nos enseña que podemos ser amigos y que podemos tener buenas relaciones con aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, qué bendición, ¿verdad? El día de hoy. Yo quisiera sellar el día de hoy este tiempo, esta palabra, compartiéndote, amarnos unos a otros. Y es que muchas veces nosotros estamos, si nos pudiéramos hacer una pregunta, ¿por qué no podemos amar? ¿Por qué no podemos perdonar? Es que muchas veces no hemos entendido el verdadero amor, de dónde viene. Y estamos tomando muy a la ligera el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para nuestras vidas. Y es que Dios nos amó tanto. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que Él muriera, para que su Hijo muriera por todos nuestros pecados. Y a veces nos es complicado a veces perdonar y amar. Y cuando no debe ser complicado. Es solamente entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y de esa forma tú y yo vamos a poder amar y perdonar fácilmente. Fíjate, dice la palabra en Colosenses 3 del 12 al 14, dice: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Dios nos ha elegido a nosotros para ser su real sacerdocio, su pueblo adquirido, para dar buenas noticias. Y estamos hablando de relaciones saludables. Y es que muchas veces nosotros no tenemos relaciones saludables. ¿Por qué? Porque estamos lejos de muchas veces no apreciar y valorar lo que Jesús hizo. Y sigue diciendo la palabra, dice: por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Estos 5 ingredientes son muy importantes para nuestra vida. Pero a veces la palabra no la hacemos real en nuestra vida. Y Dios quiere en este tiempo que en las familias, en el trabajo, donde quiera que Dios nos ha sembrado, nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Sigue diciendo la palabra, dice: enójense unos a otros y no se perdonen. No dice así, ¿verdad? Dice la palabra, fíjate, dice: no se enojen unos con otros. Dice: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónalo, así como el Señor les perdonó a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos los unos a los otros, perdonarnos, bendecirnos. Y sigue diciendo la palabra, dice: pero lo más importante de todo es que se amen los unos a los otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. ¿Qué es lo que nos va a mantener perfectamente unidos a nosotros las familias? El amor. A los compañeros de trabajo, ¿qué nos va a mantener perfectamente unidos? El amor. A la iglesia, ¿qué nos va a mantener unidos? El amor. Pero a veces hacemos lo contrario de lo que dice la palabra, de lo que Él nos ha enseñado. Hay 3 puntos que yo quisiera compartirles, y el primero es que dice: las relaciones son parte de nuestra vida, y creo que todos tenemos todos los días relaciones a diario con gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y es una bendición, ¿sí o no? Es una bendición la esposa, ¿sí o no? Muy poquitos, es una bendición la esposa. Amén. Los esposos son una bendición. Bien poquitos, pero Dios nos ama a todos, y Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos demostrarnos ese amor de parte de Dios. Entonces, tú y yo hemos sido sembrados en familias, en iglesia,
en lugares donde Dios quiere que nosotros mantengamos nuestras relaciones sanas. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Número 2, la bendición de nuestras relaciones fluye a través de nosotros. ¿Sabes por qué las bendiciones de Dios fluyen a través de nosotros? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, fíjate lo que sucedió. Naturalmente nosotros recibimos a Jesús. Y nosotros, la naturaleza de Jesús la recibimos en nuestra vida. Entonces, naturalmente yo puedo perdonar. Naturalmente yo puedo amar. ¿Por qué no lo hago? Porque muchas veces yo no he estado dedicando mi tiempo a decirle: Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú me amaste. Gracias por lo que tú has hecho por toda la humanidad. Es por eso que Dios quiere que nos amemos, que nos perdonemos unos a otros. Y número 3, las relaciones saludables honran a Dios y Él nos recompensa. Sabes que cuando tú y yo tenemos una relación saludable, eso le agrada a Dios. Y dice la palabra que Él nos ha dado lo mejor, ¿sí o no? Nos ha dado los mejores hijos, nos ha dado la mejor esposa, el mejor esposo, nos ha dado los mejores amigos, nos ha dado lo mejor. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos de los que estamos aquí y los que estamos en línea podemos decir: Señor, gracias porque me has entregado lo mejor? Y es importante que tú y yo entendamos que cuando nosotros tenemos relaciones saludables, estamos honrando a Dios. Dice su palabra en Romanos 15:7. Dice: acéptense unos a otros, ámense unos a otros, así como Cristo los ha amado, los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Sabes que cuando tú y yo nos amamos entre nosotros, estamos honrando a Dios. Y hay una honra de parte de Dios para nosotros. Si Él ya nos honró con lo mejor, Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos agradecerle a Dios por sus bondades. Y que no haya excusas para amarnos y para perdonarnos los unos a los otros. Yo no sé cómo tú viniste el día de hoy, si vienes con un conflicto ahí entre tu familia, con tus hijos, o tienes un conflicto ahorita. Pero lo que Dios está haciendo el día de hoy, desde la mañana hasta ahorita, con todas las ministraciones, es que Dios quiere que tengamos relaciones saludables y que aprendamos que en este tiempo nosotros podamos demostrar el amor de Jesús a través de nuestras vidas. Y Dios quiere el día de hoy bendecirnos. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos disfrutar nuestras familias, podamos abrazarlos y podamos decirle: te perdono, te amo tanto. A veces se nos es difícil, se nos es complicado hablar con nuestra boca. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y Dios quiere que de nuestro interior nosotros podamos expresar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, y es el amor de Él. Amén. Dios te bendiga.